Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Las declaraciones sarcásticas pero igualmente claras de la famosa actriz Demet Özdemir hacia la presentadora italiana Diletta Leotta han revolucionado la agenda de la prensa rosa. Demet, que había guardado silencio durante mucho tiempo, finalmente mostró que había perdido la paciencia y, dirigiéndose directamente a Diletta, dijo: "Estás recibiendo lo que te mereces", lo que conmocionó a toda Turquía e Italia. Estas palabras no son solo una respuesta, sino que parecen ser la expresión de los dolores, traiciones, engaños y venganzas del pasado. Ahora todas las miradas están puestas en la respuesta que dará Diletta. A la sombra del pasado, lo sucedido con Can Yaman sigue estando muy presente. Diletta Leotta, que en su día fue prometida de Can, sufrió el mayor shock de su vida cuando Demet Özdemir irrumpió en su vida y lo cambió todo mientras ella soñaba con casarse. En ese momento, la prensa italiana describió a Demet como la ladrona del amor, mientras que los medios turcos defendían que Demet tenía vínculos pasados con Can y que el destino los había vuelto a unir. Sin embargo, ahora, con la declaración de Demet, "estás viviendo lo que te mereces", las cartas se han vuelto a repartir. Se afirma que Demet hizo esta declaración durante una conversación con su círculo más cercano, que luego se difundió en las redes sociales. Según se afirma, Demet ya no podía soportar que Diletta llorara a menudo ante los medios de comunicación, culpara a Can y a ella misma y se hiciera la víctima. Ella se presenta constantemente como una víctima, pero hay algo que olvida: "Yo no me metí en este juego por la fuerza. Can vino corriendo hacia mí. Ahora no entiendo por qué llora. Está viviendo lo que se merece", dijo, cuestionando el papel de víctima de Diletta y subrayando que la elección de Can fue sincera. Esta declaración desató una guerra entre dos bandos divididos, especialmente en las redes sociales. Los seguidores de Demet dijeron: "Por fin le ha dado la respuesta que se merecía", mientras que los fans de Diletta calificaron estas palabras de crueldad. Sin embargo, lo cierto es que las palabras de Demet no eran solo una queja personal, sino una forma de liberarse de todo el peso de una época. Según información obtenida del entorno cercano a Demet, Diletta seguía enviando mensajes a Can con frecuencia e incluso filtró a los medios de comunicación que coqueteaba con un hombre casado, llevando a cabo una desagradable operación de desprestigio. Otro factor que agotó la paciencia de Demet fueron las declaraciones de Diletta en las últimas semanas, en las que afirmaba que, si no fuera por Demet, estaríamos casados. La respuesta de Demet a estas palabras fue clara: si una persona no ha sabido sentar las bases de una relación, no tiene derecho a culpar a los demás. Si Can hubiera querido estar contigo, hoy estarías tú con él y no yo. Pero parece que yo, Demet, significo tanto para ti que te hace quedarte atrás. Sé que es difícil de aceptar. Pero no he olvidado lo que me hiciste en su momento. Y ahora solo estás recibiendo lo que te mereces. Tras estas palabras de Demet, llamó la atención que aún no se hubiera producido ninguna declaración oficial por parte de Can Yaman. Sin embargo, según se comenta entre bastidores, Can está totalmente de acuerdo con las declaraciones de Demet y la apoya plenamente en este asunto. Can, que ya no tiene paciencia con el desgaste y las continuas críticas a Demet, ha preferido apoyar a su novia. Se dice que ha declarado a su círculo más cercano: "Demet se ha visto obligada a ser fuerte. Pero ella solo quería amar". Por su parte, Diletta se encuentra en plena crisis. Esta noticia, que ha sido muy comentada en los medios italianos, ha provocado que Diletta haya sufrido una grave pérdida de imagen ante la opinión pública. Diletta, que por un lado está experimentando un declive en su carrera y por otro está pasando por momentos psicológicamente difíciles, se encuentra ahora acorralada por la declaración de Demet. Se rumorea que podría iniciar un proceso legal contra la prensa turca y los usuarios de las redes sociales a través de sus abogados. Sin embargo, la mayoría de la gente considera que este proceso es una manipulación emocional innecesaria. A la luz de todos estos acontecimientos, las últimas declaraciones de Demet no son solo una respuesta, sino que pueden suponer el final de una etapa y el comienzo de otra nueva. La relación entre Can y Demet avanza ahora sobre una base más clara y sólida. Diletta, por su parte, se queda sola en las sombras del pasado, en su propia guerra interna. Y en la mente de todos resuena una sola frase: "Estás viviendo lo que te mereces".
Esta frase parece destinada a pasar a la historia como la expresión absoluta de la venganza, la justicia y el amor. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.